El museo, cuando se planteó, porque aunque estoy desvinculado de él oficialmente, yo fui el primer director durante 5 o 6 años, pero luego, digamos, el ayuntamiento consideró que debía de haber, digamos, algún licenciado dirigiendo esto, y así fue. Lo que ocurre es que los licenciados, digamos, han ocupado otra serie de actuaciones en el ayuntamiento y normalmente ha habido que estar echándole un poco de carne en el asador al museo desde fuera, o sea, sin ocupar responsabilidades. Bien, quiero decir con esto que está planteado el museo pues prácticamente como lo dejamos hace 20 años. Aunque aquí está unos 10 o 12, no recuerdo más, con 85, no sé en qué año se ha puesto ahí en la puesta. 95 por ahí. Bien, está planteado de modo que aquí se pretendió que alguna vez se hiciera una barraca huertana para presentar el modo de vida de la gente de la huerta, que era donde el cáñamo nacía. El cáñamo, bueno, aquí hay un poco de utensilios de todo tipo, desde lo que son los tablachos, llamamos aquí, para lo que es hacer los riegos y taponar los acueductos, azarbes, arrobas y demás, y poder regar, hasta este tipo de utensilios tan primitivos que yo creo que son iguales que los de hace enésimos años que se consiguieron. Tengo que decir que cada una de las cosas de aquí, prácticamente el 95%, pues prácticamente se han recogido en la época en que yo estuve interviniendo. Esta concretamente es de un tío mío, aquí hay de muchas familias y demás. En fin, que hemos ido echando carne en el asador. Siempre empezamos explicando lo que le decía antes a la gente, que toda esta industria empieza con esta pequeña semilla que se llama el cáñamo. Por cierto, estaba por ahí, sí. En fin, te he enseñado así, que así me... El cáñamo. El cáñamo es una planta pequeña que da origen al cáñamo, eso es su nombre. El cáñamo se planta por marzo, y decía siempre, los que me han oído alguna vez, que a los huertanos les gusta mucho funcionar con la denominación por tal santo planto, por tal santo siego, etc., por la vinculación con la religión que había. Entonces, por San José, aproximadamente, que lo tenemos ya ahora, se plantaba el cáñamo, porque era la época idónea, y se dejaba esta planta hasta julio, digamos hasta la Virgen del Carmen. Quien sepa un poco de santidades, pues esto queda aproximadamente por el 16, el Santo de Mari Carmen, por el 16 de julio. En todos estos meses, esta planta requiere solamente unos 4 o 5 riegos aproximadamente. Es una planta muy agradecida porque una vez que vence, digamos, la germinación, prácticamente no la ataca ninguna planta. Así que cuando, digamos, esta zona, y España en particular, pasó la coyuntura tanto de la guerra civil como la de la Primera Guerra Mundial, hubo una demanda grandísima de cáñamo, y como resulta que Italia estaba involucrada en toda esta historia de la Primera Guerra Mundial, pues España, digamos, le vino bien la movida que había por ahí a efectos de cultivo de cáñamo. Y de rebote, lógicamente, toda esta zona. Hubo una demanda de cáñamo increíble y todo se centralizó, digamos, el cáñamo aquí en Callosa. Ahora mismo, es una pena que no hayan archivos, pero todavía está el archivo viviente, insisto, en la memoria del pueblo, que se trabajó también en una de las últimas sesiones de la cátedra. Toda esta gente recuerda que se ha estado en Granada, se ha estado en la parte de Zaragoza, en Calatayud creo que tenemos por allí. Se iban el cáñamo de allí a enseñar cómo se trabajaba, porque ya Callosa no daba abasto en trabajar. Ya entonces era la primera productora nacional del tema del cáñamo, en cabos, cuerdas, redes y demás, para mandar delegaciones. De hecho, Mari Carmen Cánovas, que nos acompaña, creo que la vida de su familia está vinculada al cáñamo, el que estén aquí en Callosa. Creo que tu padre vino de fuera, ¿no? Y relacionado con el cáñamo, sobre todo. Por ejemplo. Es una historia un poco larga. Vale. Pues en general tenemos mucha gente vinculada al cáñamo que viene de distintas partes de España, y a su vez que tenemos fuera por esto. Decía que se planta el cáñamo. La planta llega a alcanzar hasta 3 metros de altura. Hace poco a Carlos, que está relacionado con todo esto, le he dicho, cuando hay una plantación te avisaré, porque entre el famoso, aquí está la planta, entre el famoso, digamos, la idea que se tiene sobre el cáñamo hoy día, de que más bien es droga, que todo esto, pues es como una planta mágica, tiene cantidad de virtudes. Pues esas virtudes en cuestión
están todas simbolizadas. Bueno, ese era yo hace esos 20 y tantos años, a 20 a 30, y esta era la primera plantación que hicimos para poder proveernos y poder hacer aquellas demostraciones. Todas estas cosas solo se pueden hacer con ilusión, porque como digo son impagables y de hecho nunca nos han pagado nada, siempre lo vamos haciendo pues como nos va saliendo, lo sentimos. El cáñamo decía que llega a alcanzar como los 3 metros. Una vez que se alcanza con los 3 metros se siega, y una vez que se siega, allí es un grupo de segadores de no hace muchos años, se tiene que dejar tendido en el bancal. Una vez que se deja tendido en el bancal, pues hay que ir dándole la vuelta porque es una pieza muy delicada y en función de cómo se seque, si se seca más por una cara y no le vas dando la vuelta, puede resultar que luego, a la hora de toda esa industria que vais a ver por ahí, el cáñamo salga o más quebradizo o se agarre más. O sea, es un proceso que necesita el mimo de la gente que ha vivido en la huerta, que lo conoce, a su manera lo conoce. Ahora después nos detendremos más despacio en lo de la balsa, que vamos a verla ahí detrás, y os digo que a continuación, el cáñamo que se ha secado, tenemos que quitarle la hoja. El cáñamo hay que quitarle la hoja. Y esta, por ejemplo, es una garba que está sin embalsar. No sé si apreciáis el color distinto de la que está embalsada. Esta, ya decía, le quitamos la hoja, que es algo que buscan mucho ahora, sin embargo nosotros no la queremos. Bien, la garba embalsada suele llevar, creo que se llama, creo que lleva dentro 3 para que luego la podamos hacer. Se mete en la balsa, ahora ahí después explicaremos con más detalle el proceso químico de una bacteria que actúa sobre ella para que se desprenda la fibra, y una vez que se saca de allí, pues se va a pasar, luego abundaré al lado de la balsa en este tema, se va a pasar al agramado. Aquí tenéis algunas escenas de la balsa, cómo se almacena además en forma de torre, perdón, en forma de cabaña moruna, y ahí tenéis lo que es una balsa, que una oquedad con agua, ahora la vais a ver en directo, para tener a remojo el cáñamo y que desprenda la fibra, que es lo que nos interesa. Vamos a ver algún momento el agramado, y si Manuel nos hace el favor, si tiene preparada una garbica pequeña, va a enseñaros lo que no vamos a ver ahí fuera, pues vamos a verlo aquí. Lo que vamos a ver ahí fuera intentaremos, con la ayuda de Fina, ir sacando las imágenes para que veáis. Os voy presentando todo el trabajo que involucra a mucha gente que estamos viendo hasta ahora, que está ocurriendo en la huerta. Este es el último trabajo que se hace en la huerta. Son los huertanos los que lo desarrollan. La gramera, como veis, es un tronco de morera normalmente, vaciado en forma de V en el centro, y que... Un momentito, sí. Y que lleva una maza, levántala la maza, lleva una maza que es de madera de olivo para que pese más. La cuchilla, que no corta, está hecha para quebrar, para machacar, ¿vale? Y el trabajo de ellos, el de un agramador, es empezar con ella e intentar que la gramiza, eso que veis por el suelo, que siempre la barre, digo, no barrerla, que quiero enseñar la gramiza. La gramiza que hay en el suelo se desprenda y quedarnos con la fibra, que vais a ver que es el producto que va a dar origen a la industria de aquí de Callosa. Así que Manuel, si haces el favor, empieza por la soca, que es la parte más gruesa, y va a ir masticando. Vaya. Mientras se le sube. Podéis preguntar, hablar, etcétera, acercaros, si alguien no lo ve muy bien de ahí lejos, se acerca. Sí, a ver, en teoría, mientras él termina, yo he sugerido un centro de interpretación que exactamente no existe. Teníamos que haber visto aquí la película primero. Parece que la vamos a ver ahora más delante en el pueblo. Donde está esto documentado, me refiero a la forma que se hace. Un poquito. Desde el campo hasta así. Sí. Vamos a ver algo. Se puede hacer más, pero ya digo, siempre vamos trabajando en la línea que te he dicho. Lo que hagamos es lo que se hace. No hay una especie de decir, oye, esto hay que hacerlo desde arriba, no, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo de este modo para que quede muy bien. Es el esfuerzo que hagamos siempre, el grupo que te he comentado, las personas que somos, ellos, se hace. Y hasta ahí se queda la cosa. Sí, bueno,
tengo que deciros que ir viendo mientras las fibras, mientras hablamos, que aquí estamos teniendo